Nunca creí en lo sobrenatural hasta el otoño en que todo mi mundo se vino abajo. Mi hija y su marido murieron en un accidente en una carretera de montaña que la lluvia había vuelto resbaladiza y, de repente, me encontré solo con su bebé. Solo yo, un abuelo sin nada más que mi pensión en una cabaña al pie de las montañas. Tenía 61 años, estaba de luto y no tenía ni idea de cómo iba a sobrevivir. Pero algo más tenía otros planes para nosotros, algo más allá de toda comprensión. Esto es lo que sucedió. Murieron en octubre. El accidente ocurrió en una curva mojada a las afueras del valle. En un momento, mi hija conducía de vuelta a casa con su familia después de visitarme, y al siguiente, una furgoneta de reparto hizo aquaplaning y se cruzó en su carril. La Guardia Civil de Tráfico dijo que murieron en el acto. Me lo dijeron como si eso tuviera que ser una especie de consuelo. La bebé sobrevivió porque iba en el asiento trasero, mirando hacia atrás en su silla de seguridad. Solo tenía 7 meses. Era demasiado pequeña para comprender que sus padres no volverían jamás. Demasiado pequeña para saber nada, salvo que el universo se había convertido de repente en un lugar más oscuro y vacío. Servicios Sociales me preguntó si podía hacerme cargo de ella. Por supuesto, dije que sí. ¿Qué otra cosa podía decir? Era mi nieta, mi carne y mi sangre. Pero estar de acuerdo y saber cómo apañárselas eran dos cosas completamente distintas. Había criado a mi hija hacía 35 años, cuando yo era joven y mi mujer aún vivía. Ahora estaba solo, sobreviviendo con una pensión fija en una cabaña que necesitaba arreglos que no podía pagar. La caldera apenas funcionaba. Las ventanas dejaban pasar corrientes de aire cuando soplaba el viento y el invierno se acercaba. Mi cabaña se encontraba justo al pie de las montañas, donde terminaba la carretera asfaltada y comenzaba la naturaleza salvaje. La mayoría de la gente evitaba esta zona. Decían que era demasiado remota, demasiado lejos de la civilización. Pero yo llevaba viviendo aquí 45 años y nunca había tenido problemas. Siempre había sentido las montañas como una compañía, algo tranquilo y protector. Nunca imaginé que se convertirían en algo más. Las primeras semanas, después de que la niña viniera a vivir conmigo, fueron las más difíciles de mi existencia. Lloraba cada noche, después de que ella se durmiera. Lloraba por mi hija, por su marido, por la vida que esta pequeña nunca tendría con sus padres. Lloraba porque estaba aterrorizado de no tener suficiente dinero para pañales y leche de fórmula, aterrorizado de no tener suficiente energía para hacer esto solo, aterrorizado de decepcionarla, de la misma manera que sentía que había decepcionado a todos los demás. Llegó noviembre y trajo el primer frío serio. La temperatura se desplomó bajo cero y allí se quedó. La factura de la calefacción se duplicó y luego se triplicó. Empecé a llevar 4 capas de ropa dentro de la cabaña y a mantener a la niña envuelta en mantas. Le daba los biberones e intentaba hacerla sonreír, pero por dentro me estaba asfixiando. El duelo me estaba destruyendo y el pánico de no tener suficiente era aún peor. Entonces llegó la noche que lo transformó todo. Faltaban 3 semanas para Navidad, caía aguanieve sin descanso y el viento aullaba a través de las rendijas de mis viejas ventanas. Acababa de acostar a la niña cuando oí algo fuera. Al principio pensé que era solo el viento golpeando una rama contra el costado de la cabaña, pero luego lo oí de nuevo. Un golpe sordo, luego otro, y después unos pasos que crujían sobre el hielo. El corazón se me aceleró. Estábamos a más de 3 kilómetros del vecino más cercano. Nadie venía por aquí de noche, y menos en estas condiciones. Pensé que quizá era un animal, un puma o un oso buscando comida, pero los pasos sonaban demasiado pesados, demasiado decididos. Sonaban casi como los de una persona.
Me deslicé hasta la ventana del salón y aparté la cortina solo una pizca. Lo que vi hizo que se me helara la sangre. Había algo en mi jardín, algo enorme. Medía al menos 2,5 metros. Estaba cubierto de un pelaje oscuro y tenía los hombros tan anchos como una nevera. El pie grande estaba allí, completamente inmóvil bajo la aguanieve, mirando fijamente mi cabaña. Sus ojos captaron la luz de la lámpara de mi porche y la reflejaron, como hacen los ojos de los animales por la noche. Pero aquello no era un animal, no uno que yo hubiera visto jamás. Me aparté de la ventana y me tapé la boca con la mano para no hacer ruido. Mi mente daba vueltas, eran imaginaciones mías. Estaba tan agotado y afligido que tenía visiones, pero no. El pie grande era real. Podía ver la aguanieve posándose en su pelaje, podía ver su pecho subir y bajar mientras respiraba. Corrí a la habitación de la niña y cerré la puerta tan silenciosamente como pude. Seguía durmiendo, su pequeño pecho subiendo y bajando plácidamente. Me quedé allí en la oscuridad, escuchando los latidos de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Fuera podía oír al pie grande moverse alrededor de la cabaña. Lo oí caminar por el lateral del edificio. Lo oí detenerse en la entrada trasera. Oí el pomo de la puerta moverse. Cogí el móvil para pedir ayuda, pero me temblaban tanto las manos que se me cayó. Para cuando lo recogí, el sonido había cesado. El pie grande se había quedado en silencio. Me quedé paralizado en la oscuridad, esperando que pasara algo, esperando que la puerta se abriera de golpe o que una ventana se rompiera, pero no pasó nada. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 30 minutos, finalmente reuní el valor para volver a mirar fuera. El pie grande se había ido. La única prueba de que había estado allí era un conjunto de huellas enormes en el hielo que iban desde las montañas hasta mi cabaña y de vuelta. No dormí esa noche. Me senté en una silla junto a la cuna de la niña con un cuchillo de caza en el regazo, sobresaltándome con cada sonido. Por la mañana me había convencido de que debía haber sido un oso. Los osos a veces caminan sobre sus patas traseras. Quizá en la oscuridad y con la aguanieve, mi mente asustada había convertido un oso corriente en algo imposible. Pero cuando salió el sol, salí a ver aquellas huellas. No eran de oso, tenían la forma de huellas humanas, pero 4 veces más grandes, e iban directas a mi entrada trasera. Se detenían allí un rato y volvían a las montañas en línea recta. Esa mañana encontré algo más. En mi porche trasero, colocadas con cuidado en el escalón de arriba, había un montón de provisiones. No basura ni sobras, sino provisiones de verdad. Había setas silvestres, todavía frescas a pesar del frío, dispuestas en un grupo ordenado. A su lado, 4 truchas grandes, limpias y sin tripas, extendidas sobre un lecho de agujas de pino. El pie grande las había dejado allí durante la noche. Me quedé mirando aquella comida durante mucho tiempo, intentando encontrarle sentido. Esa criatura, fuera lo que fuese, me había aterrorizado, pero no había intentado hacerme daño. Al contrario, el pie grande me había traído provisiones. ¿Por qué? Miré aquellas truchas y setas y pensé en mi nevera vacía. Pensé en cómo había estado estirando cada euro, saltándome comidas para poder comprar leche de fórmula para la niña. Pensé en el miedo que había tenido de que no lográramos pasar el invierno. Metí las provisiones dentro. La trucha estaba fresca, las setas tenían un sabor a tierra y cociné ambas cosas para desayunar. Al principio me sentí culpable, como si estuviera aceptando la caridad de algo a lo que debería temer, pero estaba hambriento y desesperado, y la comida estaba buena. Esa noche el pie grande volvió. Esta vez lo esperaba, así que no tuve tanto miedo. Oí los pasos en el hielo y fui a la ventana.
El pie grande estaba en el mismo sitio que antes, simplemente observando mi cabaña. Esta vez pude ver mejor a la criatura. El pie grande era enorme, con brazos largos que le llegaban casi a las rodillas y una constitución ancha y poderosa. Su pelaje era marrón oscuro, casi negro a la luz de la luna, y su cara era una mezcla entre humana y simiesca, con una nariz chata y ojos hundidos que parecían inteligentes, conscientes. El pie grande se quedó allí unos 15 minutos, luego se dio la vuelta y caminó de regreso a las montañas. Por la mañana había más comida en mi porche, más setas, más truchas y, esta vez, un pavo ya limpio y listo para cocinar. Esto continuó durante semanas. Cada noche el pie grande venía y se quedaba en mi jardín. Cada mañana encontraba comida en mi porche. Dejé de tener miedo y empecé a sentir curiosidad. ¿Quién era esta criatura? ¿Qué quería? ¿Por qué me estaba ayudando? Empecé a dejar mis propias ofrendas en el porche. Nada grande, solo cosas que pensé que a la criatura le podrían gustar. Un tarro de miel, un poco de pan que había horneado, una manta de lana. Cada mañana las ofrendas habían desaparecido y había comida nueva en su lugar. Se convirtió en una rutina, un intercambio entre nosotros. Yo dejaba algo y el pie grande lo cogía y dejaba otra cosa. Nos comunicábamos sin palabras, construyendo una relación basada en regalos y gestos. Mi nieta crecía durante este tiempo. Ya gateaba, se agarraba a los muebles para ponerse de pie, hacía esos ruiditos de bebé que casi parecen palabras. Tenía los ojos de mi hija, esa misma inteligencia brillante, esa misma curiosidad por todo. Verla crecer era a la vez doloroso y hermoso. Doloroso porque mi hija nunca lo vería, y hermoso porque esta pequeña estaba prosperando a pesar de todo. Pasaba menos tiempo de luto y más tiempo simplemente tratando de seguirle el ritmo. A los bebés no les importa tu tristeza. Necesitan que los alimenten, los cambien, los entretengan y los quieran. Ella me empujaba a seguir adelante cuando yo quería derrumbarme. Me dio una razón para continuar cuando no tenía ninguna, y el pie grande nos mantuvo con vida. Sin la comida que la criatura traía, no sé qué habría pasado. Mi pensión apenas cubría la factura de la calefacción y el impuesto de la propiedad. No quedaba nada para la compra. Pero cada mañana había comida en mi porche, pescado, carne de caza y plantas silvestres. Más que suficiente para mantenernos alimentados. Aprendí a preparar cosas que nunca antes había cocinado. Aprendí que plantas silvestres eran comestibles y cuáles no. Aprendí a conservar alimentos para tiempos de escasez, a ahumar carne y a secar hierbas. El pie grande me estaba enseñando a sobrevivir de maneras que nunca antes había necesitado. Entonces, el invierno llegó con toda su fuerza. La nieve empezó a caer en diciembre y no paró hasta marzo. Quedamos sepultados bajo varios metros de nieve. La carretera al valle estuvo intransitable durante semanas. El cartero no podía llegar. El repartidor de propano no podía llegar. Estábamos completamente aislados de la civilización, pero no estábamos solos. Cada mañana me despertaba y descubría que alguien había despejado un camino con una pala desde mi puerta hasta el leñero. Cada mañana había leña fresca apilada ordenadamente en el porche. Cada mañana había comida. El pie grande nos estaba cuidando, asegurándose de que tuviéramos todo lo necesario para sobrevivir al brutal invierno. Nunca veía a la criatura durante el día, solo venía de noche. Pero podía sentir su presencia, vigilándonos desde la linde del bosque. A veces miraba por la ventana y veía movimiento en las sombras. A veces oía ramas romperse bajo un peso enorme. A veces encontraba huellas gigantescas en la nieve que llegaban hasta mis ventanas, como si el pie grande hubiera estado allí de pie, mirándonos dentro. Debería haberme asustado, pero no lo hice. La criatura había demostrado ser un protector, no una amenaza.
Nos estaba vigilando, asegurándose de que estuviéramos a salvo. Y en ese invierno brutal, cuando estábamos tan aislados y vulnerables, esa protección lo significaba todo. Una noche de enero, durante la peor ventisca que había visto en mi vida, ocurrió algo que cambió por completo mi forma de entender al Pie Grande. El viento era tan violento que temí que mi cabaña se derrumbara. La temperatura había bajado a 30 grados bajo cero. Mi nieta lloraba porque tenía frío, a pesar de todas las mantas con las que la había envuelto. El fuego en la estufa de leña rugía, pero no podía combatir el frío que se colaba por las paredes. Estaba aterrorizado de que no sobreviviéramos a la noche. Entonces oí algo en el tejado, pasos pesados moviéndose con cuidado sobre las tejas. El Pie Grande estaba allí arriba haciendo algo. Oí sonidos de raspado, golpes, y luego todo quedó en silencio. Cuando llegó la mañana y la tormenta había pasado, salí a ver qué había ocurrido. El Pie Grande había cubierto todo mi tejado con ramas de pino, creando una capa de aislamiento que atrapaba el calor dentro. La criatura también había amontonado nieve alrededor de la base de la cabaña, creando un cortavientos que bloqueaba lo peor del frío. Esa noche, nuestra cabaña había estado más cálida que en semanas. El Pie Grande, literalmente, nos había salvado la vida. Después de esa noche, empecé a hablarle a la criatura. Sabía que estaba ahí fuera en la oscuridad, observando y escuchando. Así que me ponía en el porche y hablaba a la noche, contándole al Pie Grande cosas de mi día, los progresos de mi nieta, mis miedos y esperanzas. No sabía si la criatura entendía mis palabras, pero necesitaba reconocer lo que estaba haciendo por nosotros. Necesitaba expresar mi gratitud, y a veces, solo a veces, oía una respuesta. No palabras, sino sonidos. Una llamada grave y profunda desde las montañas. Una rama rompiéndose con un ritmo específico. Un patrón de golpes en un árbol distante. El Pie Grande me respondía, a su manera. Estábamos construyendo una relación, la criatura y yo. No una relación humana, sino algo más. Algo primario y honesto, basado en el cuidado mutuo. El Pie Grande nos protegía y nos proveía. Yo reconocía a la criatura y la trataba con respeto. Ese era nuestro vínculo. La primavera llegó finalmente, como siempre lo hace. La nieve se derritió y la carretera al valle se abrió de nuevo. La gente ya podía pasar. El cartero, el repartidor de propano, los vecinos que venían a ver si habíamos sobrevivido. Se asombraban de que hubiéramos superado un invierno tan brutal solos. Me preguntaban cómo me las había arreglado, un hombre mayor con un bebé en una cabaña remota. Yo solo sonreía y decía que tuvimos suerte. No les hablé del Pie Grande, supe instintivamente que la criatura debía seguir siendo un secreto. Si la gente se enteraba, vendrían a buscarla. Cazadores, científicos y curiosos. Invadirían estas montañas y destruirían la paz que el Pie Grande necesitaba para sobrevivir. Así que me callé, dejé que la gente pensara que era una especie de experto en supervivencia, un viejo duro que podía con todo. Mejor que pensaran eso a que supieran la verdad. Mi nieta ya tenía 1 año, daba sus primeros pasos, decía sus primeras palabras. Estaba sana y feliz, a pesar de las dificultades que habíamos soportado, y conocía al Pie Grande, lo había visto a través de las ventanas suficientes veces como para reconocerlo. Cuando la criatura aparecía en la linde del bosque por la tarde, ella señalaba y hacía un sonido de emoción. No tenía miedo. El Pie Grande era simplemente parte de su mundo, tan normal para ella como las montañas o los árboles. Me preguntaba qué significaría eso para ella cuando creciera. ¿Lo recordaría? ¿Creería que fue real? ¿O pensaría que solo fue un sueño de su infancia? Esperaba que lo recordara.
Esperaba que llevara este conocimiento consigo, esta comprensión de que el mundo contenía misterios y maravillas más allá de lo que la mayoría de la gente creía posible. El Pie Grande continuó visitándonos durante la primavera y el verano. El patrón era diferente ahora. La criatura ya no venía todas las noches y no siempre dejaba comida. Teníamos otras fuentes ahora que la carretera estaba abierta. Pero el Pie Grande todavía nos vigilaba con regularidad, todavía se aseguraba de que estuviéramos a salvo. A veces encontraba regalos que no eran comida, piedras preciosas dispuestas en patrones, plumas de aves raras. Una vez, una figura de madera tallada que parecía casi un juguete. Se la di a mi nieta y se convirtió en su cosa favorita. La llevaba a todas partes, durmiendo con ella, jugando con ella, hablándole en su lenguaje de bebé. Creo que el Pie Grande la había hecho específicamente para ella, un regalo de un guardián a otro. A medida que pasaban los meses, aprendí más sobre la criatura a través de la observación. Aprendí que era inteligente, mucho más inteligente que cualquier animal que hubiera conocido. El Pie Grande entendía la causa y el efecto. Entendía nuestras necesidades y se anticipaba a ellas. Entendía que mi nieta era pequeña y vulnerable y necesitaba protección extra. También aprendí que era paciente. La criatura nunca se apresuraba, nunca actuaba impulsivamente. Todo lo que hacía era medido y deliberado. Aprendí que era increíblemente fuerte. Una vez lo vi cargar un alce adulto sobre sus hombros como si no pesara nada. Aprendí que era gentil. A pesar de su enorme tamaño y fuerza, el Pie Grande se movía con cuidado alrededor de nuestra cabaña, sin dañar nunca nada, sin hacer más ruido del necesario. Y aprendí que estaba solo. Podía verlo en la forma en que la criatura se quedaba a veces, de pie en la linde del bosque durante horas, simplemente mirándonos. Podía oírlo en las llamadas que hacía en la noche, sonidos largos y melancólicos que parecían buscar una respuesta que nunca llegaba. El Pie Grande estaba solo en estas montañas, igual que yo lo había estado antes de que apareciera. Quizá por eso había decidido ayudarnos. Quizá reconoció en nosotros un reflejo de su propia soledad. Ese verano ocurrió algo que me hizo comprender el peligro en el que estábamos y cuánto dependíamos de la protección del Pie Grande. Un grupo de excursionistas se perdió en las montañas y acabó cerca de mi cabaña. Eran unos chicos jóvenes, universitarios, en una especie de viaje de aventura. Vieron a mi nieta jugando en el jardín, vieron que yo era viejo y estaba solo, y decidieron aprovecharse. Vinieron a la puerta pidiendo agua y luego entraron a la fuerza. Empezaron a registrar mis cosas, cogiendo lo que querían. Uno de ellos comentó lo aislados que estábamos, que nadie se enteraría si pasaba algo aquí. Estaba aterrorizado. No podía defenderme de ellos, no podía proteger a mi nieta. Eran jóvenes y fuertes, y eran 3. Pero entonces oyeron algo fuera, un sonido tan profundo y fuerte que hizo temblar las ventanas. El Pie Grande había llegado y estaba furioso. Los excursionistas corrieron a la ventana y vieron a la criatura de pie en el jardín. Casi 3 metros de pelaje, músculo y rabia. El Pie Grande rugió de nuevo y dio un paso hacia la cabaña. Aquellos chicos corrieron como nunca antes había visto correr a nadie. Salieron disparados por mi puerta y bajaron a toda prisa por el camino de la montaña sin siquiera mirar atrás. El Pie Grande los vio irse, asegurándose de que se marchaban, y luego se giró para mirarme a través de la ventana. Asentí hacia la criatura, un gesto de agradecimiento. El Pie Grande asintió también, un gesto muy humano de algo que no era humano en absoluto, y luego desapareció de nuevo entre los árboles. Denuncié el incidente a la policía, pero no mencioné al Pie Grande. Dije que los excursionistas habían huido al oír algo en el bosque, quizá un oso. La policía encontró a los 3 hombres en el valle, todavía aterrorizados,
balbuceando sobre un monstruo en las montañas. Todo el mundo asumió que se habían drogado o que habían tenido una alucinación colectiva. La policía les advirtió que no se acercaran a estas montañas y ahí terminó todo. Pero yo sabía la verdad. El Pie Grande nos había salvado de nuevo. Nos había protegido de una amenaza que yo no podría haber manejado solo. Después de ese incidente, me sentí aún más conectado con la criatura. Ya no solo nos proporcionaba comida y leña, nos estaba vigilando activamente, atento al peligro, interviniendo cuando era necesario. Estábamos bajo la protección de algo poderoso, antiguo y completamente dedicado a nuestra seguridad. Mi nieta ya tenía 2 años, corría, hablaba y estaba llena de personalidad. Amaba las montañas, le encantaba jugar fuera, le encantaba buscar al Pie Grande cada tarde. Le puso un nombre a la criatura, su versión infantil de la palabra que sonaba como Big. Cada tarde se ponía en la ventana y llamaba a Big, agitando su manita. Y la mayoría de las tardes, el Pie Grande aparecía en la linde del bosque y le devolvía el saludo. No sé si otra gente creería lo que estoy describiendo. La idea de un Pie Grande creando un vínculo con una niña, saludándola como una especie de gigante bueno de un cuento de hadas, suena absurda. Pero yo lo vi con mis propios ojos, noche tras noche. La criatura estaba unida a nosotros, especialmente a ella. Ella era pura e inocente, y el Pie Grande respondía a esa pureza. La estaba protegiendo de una manera que iba más allá de solo proporcionar comida y refugio. Estaba velando por su infancia, asegurándose de que creciera segura y querida. Yo ya tenía 64 años y empezaba a notar la edad. Los años de duelo y estrés me habían pasado factura. Había desarrollado algunos problemas de salud, nada grave, pero suficiente para ralentizarme. Había días en los que me preguntaba cuánto tiempo más podría seguir así, criando a una niña pequeña a mi edad, viviendo en esta cabaña remota sin ayuda. Pero entonces veía al Pie Grande vigilando en la linde del bosque y recordaba que en realidad no estaba haciendo esto solo. Tenía ayuda de una fuente imposible, pero ayuda al fin y al cabo. La criatura no dejaría que fracasáramos. Había invertido demasiado en nuestra supervivencia como para dejarnos caer ahora. Ese invierno, nuestro segundo invierno con el Pie Grande, fue más fácil que el primero. Ya sabía qué esperar. Sabía que la criatura se aseguraría de que tuviéramos leña y comida. Sabía que aislaría la cabaña y despejaría los caminos. Sabía que nos vigilaría durante las largas y oscuras noches. Y hizo todo eso y más. Esta vez, el Pie Grande empezó a traer diferentes tipos de regalos. Plantas medicinales que me ayudaban con el dolor de articulaciones. Musgos especiales que eran buenos para tratar cortes e infecciones. La criatura parecía entender que me estaba haciendo mayor y que ahora necesitaba otro tipo de ayuda. Se estaba adaptando a nuestras necesidades cambiantes, mostrando una conciencia que iba mucho más allá de lo que cualquier animal debería poseer. También me di cuenta de que el Pie Grande me estaba enseñando cosas deliberadamente. Dejaba ciertas plantas en el porche con las partes claramente comestibles expuestas, mostrándome lo que era seguro comer. Disponía piedras o palos en patrones que marcaban senderos hacia buenos lugares de recolección o fuentes de agua. La criatura me estaba transmitiendo conocimientos, asegurándose de que pudiera sobrevivir incluso si algo le sucediera. Ese pensamiento me asustaba más de lo que quería admitir. ¿Qué haríamos si el Pie Grande dejara de venir? Nos habíamos vuelto dependientes de la criatura de formas que iban más allá de la comida y la leña. Dependíamos de su protección, de su conocimiento, de su presencia constante. Perderlo sería como perder a un miembro de la familia. Quizá era un miembro de la familia, a su manera, no humano, pero conectado a nosotros por lazos tan fuertes como la sangre.
Mi nieta cumplió 3 años esa primavera. Ya hablaba con frases completas, hacía preguntas interminables sobre todo, llena de energía y curiosidad. Hablaba de Big constantemente, contándome historias sobre lo que el pie grande hacía durante el día cuando no podíamos verlo. Algunas de sus historias eran claramente fantasía, la imaginación de una niña de 3 años, pero algunas tenían detalles que yo no le había contado, cosas que no podría haber sabido a menos que de alguna manera las hubiera observado. Dijo que Big vivía en una cueva en lo alto de las montañas. Dijo que a Big le gustaba nadar en un lago escondido donde el agua siempre estaba fría. Dijo que Big a veces estaba triste porque echaba de menos a su familia, que se había marchado. No sabía si estas cosas eran ciertas, pero parecían ciertas. Coincidían con lo que yo había observado sobre el comportamiento y las emociones de la criatura. Mi nieta tenía una conexión con el pie grande que iba más allá de lo que yo entendía. Quizá los niños pueden sentir cosas que los adultos no. Quizá ella y la criatura se comunicaban de formas que no implicaban palabras. Fuera cual fuera la explicación, ella sabía cosas sobre el pie grande que yo no, y confiaba en su conocimiento. Ese verano, decidí intentar algo en lo que llevaba pensando mucho tiempo. Quería agradecerle al pie grande como es debido, darle algo significativo a cambio de todo lo que había hecho por nosotros. Así que pasé semanas trabajando en un proyecto. Cogí una de mis viejas chaquetas de lana, la más cálida que tenía, y la modifiqué. La hice mucho más grande, ajustándola al enorme cuerpo del pie grande. Reforcé las costuras y añadí aislamiento extra. Era un trabajo tosco. No soy sastre, pero puse todo mi empeño en hacerlo lo mejor posible. Cuando terminé, la dejé en el porche con una nota. La nota solo decía gracias en letras grandes. No sabía si el pie grande sabía leer, pero esperaba que el gesto fuera claro. A la mañana siguiente, la chaqueta había desaparecido, y esa noche, cuando el pie grande apareció en la linde del bosque, llevaba la chaqueta puesta. La criatura se quedó allí a la luz de la luna, llevando mi regalo, y levantó una mano enorme en lo que solo podría describirse como un saludo. Mi nieta chilló de alegría y le devolvió el saludo. Sentí las lágrimas correr por mi cara. Esta criatura, este ser imposible que no debería existir, según todo lo que la ciencia nos decía, llevaba una chaqueta que yo había hecho. Entendió el gesto, apreció el regalo, estaba reconociendo nuestro vínculo de una manera que trascendía las barreras normales entre especies. A partir de esa noche, el pie grande usó la chaqueta siempre que hacía frío. Lo veía vigilando en la nieve, con mi chaqueta envuelta alrededor de sus enormes hombros, y sentía un orgullo y una conexión que no puedo describir adecuadamente. Le había devuelto algo a nuestro protector, algo que la criatura valoraba lo suficiente como para usarlo y conservarlo. Nuestra relación había evolucionado de una caridad unilateral a una verdadera reciprocidad. Los años continuaron pasando. Mi nieta pasó de ser una niña pequeña a una niña. Empezó a aprender a leer y escribir, me ayudaba con las tareas de la cabaña. Se volvía más independiente cada día, pero nunca dejó de buscar a Big cada tarde. El pie grande seguía siendo una constante en su vida, tan fiable como el amanecer, tan permanente como las propias montañas. Entendía que nuestra situación era inusual, que otros niños no tenían un pie grande cuidándolos, pero también entendía que esto era algo especial, algo secreto que debíamos proteger. Incluso a los 5 años sabía que no debía contarle a nadie lo de Big. Entendía que el mundo exterior no lo comprendería, que la gente podría intentar hacerle daño a nuestro amigo si supieran que existía. Estaba orgulloso de ella por esa comprensión. Demostraba una madurez superior a su edad. La criatura nos había dado más que solo supervivencia física. Nos había dado un propósito,
una conexión y un sentido de la maravilla. Nos había mostrado que el mundo era más grande, más extraño y más mágico de lo que la mayoría de la gente se daba cuenta. Empecé a escribir cosas durante este tiempo. Quería documentar lo que nos había pasado, crear un registro de esta relación imposible. No para publicarlo, nunca expondría al Pie Grande de esa manera, sino para mi nieta. Quería que tuviera esta historia cuando fuera mayor, para que recordara todo en detalle, incluso cuando sus propios recuerdos se desvanecieran. Quería que entendiera lo extraordinario que era esto, lo bendecidos que habíamos sido. Escribí sobre la primera noche que apareció la criatura, sobre los regalos de comida, sobre la supervivencia en invierno, sobre la protección contra los excursionistas. Escribí sobre el juguete de madera tallada y la chaqueta y los saludos en la ventana. Escribí sobre mis teorías de por qué el Pie Grande nos había elegido y lo que podría significar sobre la naturaleza de la conciencia y la emoción en seres que considerábamos animales. Escribí sobre las lecciones que habíamos aprendido, sobre aceptar ayuda de fuentes inesperadas, sobre mantener la mente abierta a cosas imposibles, sobre el poder de los lazos silenciosos entre diferentes tipos de seres. Mi nieta a veces me veía escribir y me preguntaba qué estaba haciendo. Le decía que estaba escribiendo nuestra historia, la historia de nuestra familia, que nos incluía a ella, a mí y a Big. Le gustaba la idea, me decía cosas que añadir a la historia, detalles desde su perspectiva, observaciones que había hecho sobre el comportamiento del Pie Grande. Juntos creamos este documento, este testimonio de algo que la mayoría de la gente nunca creería. Ya tenía 68 años. Los años me estaban alcanzando más rápido de lo que quería admitir. Tenía problemas en las rodillas, en la espalda, en mi resistencia. Había días en que me preguntaba cuánto tiempo más podría mantener esta vida aislada. Pero no podía irme. No podía abandonar al Pie Grande y no podía llevarme a mi nieta del único hogar que recordaba. Esta cabaña, estas montañas, esta relación imposible con una criatura de leyenda, esta era nuestra vida. Era todo lo que teníamos y todo lo que necesitábamos. El Pie Grande parecía entender que estaba envejeciendo. La criatura empezó a hacer más cosas por la propiedad, asumiendo tareas que yo ya no podía manejar con facilidad. Reparaba vallas que se habían caído, despejaba árboles caídos del camino a la carretera, hacía trabajos pesados que yo ya no podía gestionar. El Pie Grande se estaba adaptando de nuevo, interviniendo para cubrir mis carencias, asegurándose de que nuestro hogar siguiera funcionando. Mi nieta ya tenía 6 años y también empezaba a ayudar más. Estaba aprendiendo a cocinar platos sencillos, a cuidar el huerto que habíamos plantado, a recoger leña de la pila. Entre su ayuda y la del Pie Grande, pude seguir adelante. Éramos un equipo, los tres, cada uno aportando lo que podía para mantener a nuestra pequeña familia en funcionamiento. Empecé a pensar más en el futuro durante este tiempo. ¿Qué pasaría cuando yo muriera? Era viejo y no viviría para siempre. ¿Quién cuidaría de mi nieta? ¿Quién mantendría la relación con el Pie Grande? No tenía buenas respuestas a estas preguntas. No podía involucrar a los servicios sociales. Se la llevarían de las montañas y lejos de Big. No podía traer a otros familiares. No había ninguno lo suficientemente cercano o dispuesto a asumir esta responsabilidad. Estábamos verdaderamente solos, dependientes el uno del otro y de la criatura que nos vigilaba. Decidí que lo mejor que podía hacer era enseñarle a mi nieta todo lo que sabía. Le enseñé a sobrevivir en las montañas, a encontrar comida y agua, a hacer fuego y a tratar heridas. Le enseñé los patrones y comportamientos del Pie Grande, cómo comunicarse con la criatura a través de regalos y gestos. Le enseñé la importancia de guardar el secreto, de proteger a nuestro amigo del mundo exterior.
Si algo me pasaba, tendría que sobrevivir sola con la ayuda del Pie Grande hasta que tuviera edad suficiente para tomar sus propias decisiones sobre su vida. No era un plan ideal, pero era el único que tenía. Una tarde de ese otoño ocurrió algo extraordinario. Mi nieta estaba jugando en el jardín, construyendo algo con palos y piedras. Yo la observaba desde el porche, disfrutando del aire fresco y de la hermosa puesta de sol. Entonces vi al Pie Grande salir de la linde del bosque más temprano de lo habitual. La criatura caminó hacia mi nieta, moviéndose lenta y cuidadosamente. Ella levantó la vista, vio a Big acercarse y sonrió. Lo que pasó a continuación todavía me emociona cuando lo pienso. El Pie Grande se arrodilló junto a mi nieta, haciéndose más pequeño y menos intimidante. Extendió una mano enorme y le tocó suavemente la coronilla, un gesto de afecto evidente. Ella levantó la mano y tocó la de la criatura. Se quedaron así un momento, conectados, y luego el Pie Grande emitió un suave sonido retumbante, casi como un ronroneo. Mi nieta se rió, esa risa pura y alegre que solo los niños pueden hacer, y la criatura pareció sonreír a su manera. Luego, el Pie Grande se levantó, le dio otra suave palmadita en la cabeza y regresó a la linde del bosque. Ella volvió a sus juegos como si nada inusual hubiera pasado, pero yo me quedé allí, atónito. El Pie Grande acababa de tener contacto físico con ella. La había tocado con delicadeza y un cuidado evidente. La barrera entre especies, entre lo humano y lo que fuera esta criatura, se había disuelto en ese momento. Ya no se observaban desde la distancia. Habían establecido un contacto real, formado una conexión real. Después de esa tarde, las interacciones entre mi nieta y el Pie Grande se volvieron más frecuentes y más físicas. La criatura se acercaba ocasionalmente durante el día. Le traía regalos específicos como rocas interesantes o flores. Ella le dejaba regalos a cambio, dibujos que había hecho o comida que me había ayudado a preparar. Estaban desarrollando su propia relación, independiente de mí. Yo me estaba convirtiendo menos en un mediador entre ellos y más en un simple testigo de su vínculo. Debo mencionar que la gente del valle había notado cambios en mí a lo largo de los años. Parecía más sano de lo que debería para mi edad y circunstancias. Mi nieta prosperaba de maneras que parecían imposibles para una niña criada por un anciano en una cabaña aislada con recursos limitados. La gente a veces hacía preguntas, preguntándose cómo nos las arreglábamos tan bien. Yo daba respuestas vagas sobre vivir de la tierra, sobre ser ingenioso, sobre tener buena suerte. Nadie insistía demasiado. Veían que estábamos bien y eso era suficiente para ellos. Pero a veces me preguntaba si alguien sospechaba la verdad, si alguien había oído las extrañas llamadas de las montañas por la noche, o había notado las enormes huellas que aparecían ocasionalmente después de las tormentas de nieve. Si alguien había visto algo moverse en la linde del bosque alrededor de mi propiedad. Si había otras personas que sabían que el Pie Grande existía, pero guardaban silencio por sus propias razones. Había viejas historias en esta región, transmitidas de generación en generación, sobre criaturas gigantes en las montañas. Leyendas de los nativos americanos sobre gente del bosque que protegía ciertas áreas. Viejos cuentos de colonos sobre hombres peludos que caminaban como humanos, pero no lo eran. Antes de mi experiencia, había descartado estas historias como folclore, pero ahora me preguntaba si se basaban en la verdad. Quizá el Pie Grande no estaba solo. Quizá había otros, dispersos por montañas remotas de toda la región, viviendo vidas ocultas paralelas a las nuestras. Quizá la criatura que nos protegía tenía antepasados que habían protegido a otros humanos en otros tiempos. Quizá esta relación entre el Pie Grande y los humanos era más antigua y común de lo que nadie imaginaba.
Estos pensamientos ocupaban mi mente en los momentos de tranquilidad. Me convertí en una especie de investigador aficionado, leyendo todos los libros sobre críptidos y especies desconocidas que caían en mis manos. Estudié antropología y primatología, tratando de entender qué podría ser el pie grande. Busqué patrones en los informes de avistamientos, tratando de averiguar si la criatura cercana a nosotros era única o parte de una población más grande. Nunca llegué a ninguna conclusión definitiva. El pie grande seguía siendo un misterio, desafiando cualquier categorización fácil. Era demasiado inteligente para ser solo un simio, demasiado físico para ser sobrenatural, demasiado tímido para ser estudiado por la ciencia. Existía en un espacio entre lo que entendíamos y lo que imaginábamos, real pero inexplicable. Mi nieta cumplió 7 años esa primavera. Ya leía libros con capítulos, me ayudaba con tareas complejas, hacía preguntas sofisticadas sobre cómo funcionaba el mundo. Era una niña brillante, curiosa y amable, y yo estaba orgulloso de la persona en la que se estaba convirtiendo, y estaba absolutamente segura de la existencia y la importancia de Big. El pie grande no era un quizá o un misterio para ella, era un hecho de su vida, tan real e importante como yo. Había crecido con la criatura y no podía imaginar la vida sin ella. A veces me preocupaba qué pasaría cuando fuera mayor, cuando tuviera que interactuar con el resto del mundo. ¿Cómo reconciliaría su experiencia con un pie grande, con todo lo que la sociedad le decía sobre lo que era real y lo que no? ¿Sería capaz de guardar el secreto o se sentiría obligada a contárselo a alguien? ¿La creerían o pensarían que estaba trastornada o que mentía? Esperaba haberle enseñado lo suficientemente bien como para que supiera cuándo hablar y cuándo callar. Ese verano fue uno de los mejores de mi vida. Mi salud estaba estable, mi nieta era feliz y el pie grande continuaba su fiel vigilia sobre nosotros. Nos habíamos asentado en un ritmo que se sentía natural y sostenible. Teníamos suficiente comida, suficiente calor, suficiente conexión. Teníamos todo lo que importaba. Me sentaba en mi porche por las tardes y veía a mi nieta jugar mientras el sol se ponía detrás de las montañas. El pie grande aparecía en la linde del bosque puntualmente. Ella saludaba con la mano y él le devolvía el saludo. Estos simples momentos contenían más paz y satisfacción de las que jamás había sentido en mi vida antes de las tragedias que nos trajeron aquí. Era un pensamiento extraño, que perder a mi hija me hubiera llevado finalmente a esta vida hermosa, aunque imposible. Nunca diría que me alegré de lo que pasó. El dolor de esa pérdida nunca desapareció del todo, pero estaba agradecido por lo que vino después. Por la oportunidad de criar a mi nieta, por la oportunidad de conocer al pie grande, por la experiencia de vivir de una manera que la mayoría de la gente nunca viviría. El sufrimiento había llevado a la maravilla, la pérdida había llevado a la conexión. Lo peor que me había pasado en la vida se había transformado de alguna manera en algo precioso. No sé si hay algún significado en eso, algún gran propósito o diseño. Quizá fue solo el azar, eventos aleatorios que colisionaron de una manera que resultó funcionar. Pero se sentía como algo más. Se sentía como si estuviéramos destinados a estar aquí, destinados a formar esta familia imposible, destinados a aprender las lecciones que esta experiencia tuviera que enseñarnos. Las estaciones continuaron su ciclo. El otoño llegó con sus colores brillantes. El invierno trajo su nieve y su frío. La primavera lo derritió todo de nuevo a la vida. El verano nos calentó con sus largos días. Y a través de todo ello, el pie grande permaneció constante. La criatura envejecía más lentamente que nosotros, o quizá no envejecía en absoluto, no sabría decirlo. Tenía el mismo aspecto ahora que hace 7 años, cuando lo vi por primera vez.
Mismo tamaño, misma fuerza, misma presencia vigilante. Era como tener un ángel de la guarda, uno que nunca se cansaba, nunca flaqueaba, nunca abandonaba su puesto. Mi nieta y yo hablábamos a veces sobre qué haríamos si el pie grande dejara de venir. Era una discusión hipotética, ninguno de los dos creía realmente que fuera a suceder, pero hacíamos planes de todos modos. Hablábamos de cómo sobreviviríamos solos si tuviéramos que hacerlo, de qué recursos podríamos depender, de si nos quedaríamos en la cabaña o intentaríamos mudarnos más cerca del pueblo. Estas conversaciones nos daban la confianza de que podríamos apañárnoslas si fuera necesario, pero ambos esperábamos que nunca fueran más que una planificación teórica. Necesitábamos a Big. La criatura se había convertido en parte de nuestra familia en todo lo que importaba. Ya tenía 70 años, oficialmente viejo para cualquiera. Me movía más despacio, me cansaba más fácilmente, olvidaba cosas más a menudo, pero seguía aquí, seguía funcionando, seguía cuidando de mi nieta. El pie grande lo hizo posible. Sin la ayuda de la criatura no creo que hubiera podido continuar con esta vida. Las exigencias físicas de mantener la cabaña y criar a una niña habrían sido demasiado. Pero con el pie grande encargándose del trabajo pesado y proporcionando comida y protección suplementarias, podía arreglármelas. Éramos socios en la crianza de mi nieta, la criatura y yo. Un anciano y un pie grande criando juntos a una niña humana en las montañas. Sería una buena historia si no fuera la vida real. Mi nieta ya tenía 8 años y había empezado a hacer preguntas más complejas sobre Vic. Quería saber de dónde venía la criatura, si tenía familia, por qué había decidido ayudarnos. Le daba respuestas honestas cuando podía y admitía mi ignorancia cuando no. Le dije que pensaba que el pie grande estaba solo y nos había adoptado como su familia. Le dije que creía que la criatura era inteligente y compasiva y que había reconocido que necesitábamos ayuda. Le dije que pensaba que éramos inmensamente afortunados por haber sido elegidos para esta relación. Ella aceptó estas respuestas y añadió sus propias teorías. Pensaba que Vic podría ser el último de su especie, el único superviviente de una especie que una vez fue numerosa. Pensaba que la criatura nos protegía porque entendía lo que se sentía al perder a la familia. Pensaba que le dábamos a Big un propósito, algo que cuidar y proteger, lo que llenaba una necesidad en la vida de la criatura, al igual que llenaba una necesidad en la nuestra. Sus teorías eran tan buenas como las mías, quizá mejores, ya que tenía la intuición de una niña no nublada por el escepticismo adulto. El vínculo entre ella y el pie grande era profundo de maneras que yo no podía comprender del todo. Se entendían en algún nivel que no requería palabras. Verlos interactuar era como ver a dos seres comunicarse en un lenguaje de pura emoción e intención. Ese invierno, nuestro 8º invierno juntos, el pie grande hizo algo inesperado. Nos trajo otro regalo, pero esta vez no era comida ni leña. Era una figura de madera tallada, mucho más grande y elaborada que el juguete que le había dado a mi nieta años atrás. Esta talla era de 3 figuras de pie juntas, una grande, una mediana y una pequeña. La figura grande era claramente el pie grande. La figura mediana era claramente yo, encorvado por la edad, apoyado en un bastón. La figura pequeña era claramente mi nieta, de pie entre nosotros con la mano extendida para tocarnos a ambos. El pie grande había creado una escultura de nuestra familia, nuestra imposible, maravillosa y secreta familia, una niña humana, un anciano y una criatura de leyenda, unidos por la circunstancia y la elección. Lloré cuando la vi, la habilidad necesaria para crear algo así, la visión artística, la inteligencia emocional para entender lo que un regalo así significaría para nosotros. Era abrumador.
Esta criatura tenía profundidades que solo estaba empezando a comprender, incluso después de años de relación. Colocamos la talla en un lugar de honor en nuestro salón. Mi nieta a veces le hablaba, narrándole su día a las figuras talladas como si pudieran oírla. La escultura se convirtió en una especie de santuario de nuestra vida inusual, una representación física de lazos que la mayoría de la gente no creería que pudieran existir. Mientras escribo esto, han pasado casi 9 años desde que el pie grande apareció por primera vez en mi jardín en aquella noche de aguanieve. 9 años de milagros diarios, de amistad imposible, de supervivencia contra todo pronóstico que debería habernos derrotado. Mi nieta tiene 9 años, sana y feliz, preparándose para empezar cuarto de primaria en la pequeña escuela del Valle. Yo tengo 70 años, todavía vivo y funcional, todavía capaz de cuidarla a pesar de todos los desafíos de la edad y el aislamiento. Y el pie grande sigue aquí, todavía vigilándonos, todavía asegurándose de que tengamos todo lo que necesitamos. Nada de esto debería haber sido posible, pero aquí estamos, la prueba viviente de que lo imposible puede suceder. No sé qué nos depara el futuro, no sé cuántos años más me quedan, ni qué pasará con mi nieta cuando yo ya no esté. No sé si el pie grande estará siempre aquí o si la criatura podría desaparecer un día tan misteriosamente como apareció. Pero sé esto, se nos ha concedido un regalo extraordinario. Se nos ha permitido ver más allá de los límites normales del mundo. Hemos experimentado una conexión que trasciende las especies, la lógica y todo lo que creíamos saber sobre lo que era posible. Y estamos agradecidos más allá de las palabras. Cada día trae nuevas pruebas del cuidado y la atención del pie grande a nuestro bienestar. La criatura ha aprendido nuestras rutinas tan completamente que puede anticipar nuestras necesidades antes incluso de que nosotros mismos las reconozcamos. Cuando a mi nieta se le van a quedar pequeños los zapatos, aparecen unos nuevos en el porche, no comprados en una tienda, sino hechos de cuero y piel de una manera que le quedan perfectos. Cuando el medicamento para el resfriado de mi armario se está acabando, aparecen hierbas frescas con propiedades medicinales dispuestas cuidadosamente junto a la puerta. El pie grande se ha convertido no solo en nuestro protector, sino en nuestro proveedor en todos los sentidos de la palabra, velando por los más mínimos detalles de nuestra existencia diaria. He aprendido a leer los estados de ánimo e intenciones de la criatura a través de señales sutiles que no significarían nada para nadie más. La forma en que se para en la linde del bosque puede decirme si siente peligro cerca o si todo está en calma. El patrón de golpes que da en los árboles comunica diferentes mensajes, advertencias, saludos o simples reconocimientos de nuestra presencia. Los tipos de regalos que deja me informan sobre las condiciones del bosque, sobre el tiempo que se avecina, sobre las migraciones de animales y los cambios estacionales que nos afectarán. Hemos desarrollado un sofisticado sistema de comunicación sin haber hablado nunca el mismo idioma, un testimonio de la inteligencia del pie grande y de nuestro compromiso mutuo por entendernos. Ha habido otros sustos a lo largo de los años, además del incidente con los excursionistas, momentos en los que la protección del pie grande resultó esencial para nuestra supervivencia. Una primavera, un incendio forestal comenzó en las montañas a varios kilómetros de distancia, impulsado por la sequía y los fuertes vientos hacia nuestra zona. Me estaba preparando para evacuar con mi nieta cuando el pie grande apareció en pleno día, algo que casi nunca hacía. La criatura gesticuló urgentemente hacia una dirección específica, lejos de la carretera que normalmente tomaríamos.
Confié en ese gesto y seguí hacia donde el pie grande nos guiaba, llevando a mi nieta y nuestras pertenencias esenciales en esa dirección. Acabamos en un pequeño sistema de cuevas que nunca supe que existía, lo suficientemente profundo como para proporcionar refugio y con un manantial natural dentro para obtener agua. El pie grande se quedó en la entrada del sistema de cuevas, observando el humo y las llamas que se acercaban. Durante 2 días nos refugiamos allí mientras el fuego arrasaba la zona, y la criatura nunca abandonó su puesto en la entrada. Vigiló continuamente, trayéndonos comida de vez en cuando y comprobando que estuviéramos a salvo. Cuando el fuego finalmente pasó, dejando una devastación carbonizada a su paso, el pie grande nos guió de vuelta a nuestra cabaña. Milagrosamente la estructura se había salvado, rodeada por un cortafuegos que solo podría haber sido creado deliberadamente. La criatura había pasado tiempo despejando maleza y árboles pequeños en un amplio círculo alrededor de nuestra casa antes de venir a buscarnos, asegurando que incluso si evacuábamos, tendríamos algo a lo que volver. Sin la intervención y la previsión del pie grande, habríamos muerto en ese incendio o perdido todo lo que teníamos. Otra vez, durante una tormenta de invierno particularmente dura, un árbol cayó sobre el tejado de la cabaña y lo atravesó hasta el salón. Ocurrió en mitad de la noche y la temperatura exterior era mortal. Nos habríamos congelado antes del amanecer, intentando tapar el agujero nosotros mismos. Pero 1 hora después de la caída del árbol, oí ruidos en el tejado y el pie grande estaba allí, ya trabajando para reparar el daño. La criatura usó ramas de pino, barro y su propia fuerza inmensa para crear un sello temporal que mantuvo fuera lo peor del frío, hasta que se pudieran hacer reparaciones adecuadas por la mañana. Mi nieta durmió durante todo el incidente, sin saber nunca lo cerca que estuvimos del desastre, porque el pie grande siempre estaba vigilando y siempre listo para ayudar. Estos incidentes me hicieron darme cuenta de lo verdaderamente dependientes que nos habíamos vuelto de la protección de la criatura, y también de lo comprometida que estaba con mantenernos a salvo. El pie grande podría haberse marchado en cualquier momento. Podría haber decidido que la carga de cuidarnos era demasiado grande. Pero se quedó año tras año, a través de cada desafío y peligro, absolutamente inquebrantable en su dedicación a nuestro bienestar. Ese tipo de lealtad es rara incluso entre los humanos. Encontrarla en un ser que no es humano en absoluto es a la vez humilde e inspirador. He pasado incontables horas tratando de entender la naturaleza del pie grande, de categorizarlo de alguna manera que tenga sentido. Es una especie de simio no descubierta, algo que evolucionó en paralelo a los humanos pero tomó un camino diferente. Es algo sobrenatural, un ser espiritual que toma forma física. Es quizás el último remanente de un antiguo linaje de homínidos que sobrevivió hasta la era moderna. No tengo respuestas definitivas y he llegado a aceptar que puede que nunca las tenga. Lo que sí sé es que la criatura es real, inteligente, compasiva y completamente dedicada a protegernos a mi nieta y a mí. Más allá de esos hechos, el resto es especulación y misterio. Mi nieta tiene sus propias teorías, que cambian a medida que crece y aprende más sobre el mundo. Cuando era más pequeña, pensaba que Big era una criatura mágica, algo de un cuento de hadas que había entrado en la vida real. A medida que se hizo mayor y aprendió más ciencia, empezó a teorizar sobre la evolución y la adaptación, tratando de averiguar dónde encajaba el pie grande en el árbol de la vida. Ahora ha superado la necesidad de categorizar a la criatura, aceptándola simplemente como lo que es, sin exigirle que encaje en ninguna caja en particular.
es más sabia que yo en esto en muchos sentidos, libre de la necesidad adulta de explicar y categorizar todo. Para ella, Vic es familia, y esa es explicación suficiente. La relación entre mi nieta y el pie grande ha seguido profundizándose de maneras que a veces me sorprenden. Han desarrollado rituales que son solo suyos, interacciones de las que yo no formo parte. A veces, por la tarde, sale al borde del jardín y se sienta en silencio, y el pie grande se acerca más de lo que suele hacerlo en mi presencia. Se sientan juntos en silencio, sin tocarse, pero comunicando claramente algo. Cuando vuelve a entrar, parece tranquila y centrada de una manera que reconozco como importante, aunque no la entienda del todo. Está formando su propio vínculo con la criatura, independiente de mí, y así es como debe ser. El pie grande me sobrevivirá muchos años, y mi nieta necesitará que esa relación continúe después de que yo me haya ido. La transición de una relación que me incluye a mí a una que es solo entre ellos dos ya ha comenzado, de forma natural y gradual, preparándolos a ambos para el momento en que yo ya no esté aquí. También he hecho preparativos prácticos para esa eventualidad. He escrito instrucciones detalladas sobre la propiedad, sobre nuestras rutinas con el pie grande, sobre el secreto y por qué debe mantenerse. He creado un fondo fiduciario con el poco dinero que tengo para ayudar a mi nieta cuando sea mayor. Le he enseñado todo lo que puedo sobre supervivencia y autosuficiencia, y he hablado abiertamente con ella sobre la muerte, sobre que no estaré aquí para siempre, sobre que tendrá que ser fuerte y continuar lo que hemos construido aquí. Son conversaciones difíciles, pero necesarias. Se merece estar preparada y es más resiliente que muchos niños de su edad por todo lo que ha vivido. Entiende la adversidad y la pérdida de maneras que la mayoría de los niños nunca tienen que hacerlo, y aunque desearía haberle ahorrado esa comprensión, la ha hecho más fuerte. El pie grande le ha demostrado que, incluso frente a probabilidades imposibles, la supervivencia es posible con ayuda, determinación e ingenio. Esa lección le servirá bien a lo largo de su vida. También he pensado profundamente en las implicaciones éticas de nuestra situación y en las decisiones que he tomado. Algunos podrían argumentar que debería haber informado del pie grande a científicos o autoridades, que el descubrimiento de tal criatura sería importante para el conocimiento humano. Pero he visto cómo los humanos tratan a los animales que estudian. Incluso con las mejores intenciones, el estudio científico significa captura, confinamiento, examen, pérdida de libertad. El pie grande no es solo un animal para ser estudiado. Es un ser sensible con su propia vida, dignidad y derecho a la libertad. Ha elegido ayudarnos por su propia voluntad, y revelar su existencia sería una traición a esa elección. He optado por honrar la privacidad y la autonomía de la criatura por encima de cualquier posible contribución al conocimiento humano. Creo que es la elección correcta, la elección ética, aunque otros puedan no estar de acuerdo. Hay cosas más importantes que el descubrimiento científico. La confianza, la lealtad y el cuidado recíproco están entre esas cosas. Otros también podrían argumentar que criar a mi nieta en tal aislamiento, en circunstancias tan inusuales, es una forma de negligencia o abuso, que debería mudarme más cerca del pueblo, darle más acceso a otros niños y a experiencias normales. Pero ella es feliz aquí, está sana, educada, segura y querida, tiene experiencias que ningún otro niño tiene. Una conexión con la naturaleza y con algo más allá de la naturaleza que la mayoría de la gente nunca conoce. Está aprendiendo lecciones sobre resiliencia, asombro y las extrañas posibilidades del mundo que enriquecerán toda su vida. ¿Es eso peor que una infancia convencional? No lo creo.
Diferente, ciertamente, inusual, absolutamente, pero no peor. Tendrá mucho tiempo para experimentar el mundo convencional cuando sea mayor, pero este tiempo con el pie grande es limitado, precioso e insustituible. Le he dado una infancia que incluye magia junto a lo mundano, y no me arrepiento de esa elección. Los años me han enseñado mucho sobre lo que importa en la vida y lo que no. Antes de que mi hija muriera, antes de que apareciera el pie grande, me preocupaba por las medidas convencionales del éxito. ¿Tenía suficiente dinero? ¿Era respetado en la comunidad? ¿Había alcanzado las metas que me propuse de joven? Esas preocupaciones me parecen ahora casi ridículamente triviales. Lo que importa es si las personas que amas están seguras y sanas. Lo que importa es si puedes encontrar asombro y significado en tu vida diaria. Lo que importa es si tratas a los demás, humanos o no, con amabilidad y respeto. Lo que importa es si puedes aceptar ayuda cuando la necesitas y darla cuando otros la necesitan. Estas simples verdades se han convertido en la base de mi visión del mundo, y soy una mejor persona por entenderlas. El pie grande ha sido mi maestro en estos asuntos, demostrando con acciones, en lugar de palabras, lo que significa cuidar de los demás, sin esperar recompensa. Dar generosamente, proteger a los vulnerables, mantener la fidelidad durante largos periodos de tiempo. He intentado emular esas cualidades en mi propia vida, tanto en mi relación con mi nieta como en mis interacciones con las pocas personas que encontramos. La criatura me ha hecho más paciente, más generoso, más consciente de las necesidades de los demás. Ha expandido mi capacidad de asombro y mi apertura a posibilidades más allá de lo que creía entender. En ese sentido, el pie grande no solo ha salvado nuestras vidas físicas, sino que también nos ha transformado espiritual y emocionalmente. Mi nieta tiene ahora 10 años, acercándose a la edad en que la infancia comienza a convertirse en adolescencia. Veo a mi hija en ella cada vez más, las mismas expresiones faciales, los mismos gestos, la misma inteligencia rápida. Es a la vez doloroso y gozoso verla crecer hasta convertirse en una persona que se parece a la hija que perdí. A veces me permito imaginar qué pensaría mi hija de cómo se está criando su niña, de la extraña vida que llevamos aquí con nuestro guardián imposible. Me gusta pensar que lo aprobaría, que vería lo feliz y sana que está su hija y estaría agradecida por el milagro que la salvó. Quizás sea solo una ilusión, una forma de consolarme, pero me da paz de todos modos. Las estaciones continúan su ciclo interminable y cada una trae sus propios ritmos y rituales con el pie grande. La primavera significa plantas y hierbas frescas que aparecen en el porche, cuidadosamente seleccionadas por su nutrición y medicina. El verano significa más pescado y carne de caza, ya que la criatura aprovecha la abundante caza. El otoño significa preparativos para el invierno, leña extra, alimentos en conserva, refuerzos en la cabaña. El invierno significa la presencia más cercana del pie grande, vigilándonos casi todas las noches, asegurándose de que tengamos todo lo necesario para sobrevivir al frío. El patrón ha sido constante durante una década, fiable y reconfortante en su previsibilidad. Hemos construido una vida juntos, los tres, que funciona a pesar de su imposibilidad. Somos una familia en todo lo que cuenta, no unidos por la sangre, el pie grande y nosotros, sino por la elección, el cuidado mutuo y años de experiencia compartida. Nos hemos salvado mutuamente de varias maneras. La criatura nos salvó del hambre, del frío y del peligro. Nosotros la salvamos de la soledad y le dimos un propósito y una conexión. Nos necesitamos mutuamente y esa necesidad se ha transformado en algo más profundo que la mera dependencia, en un amor y una lealtad genuinos.
Nunca esperé amar a un pie grande, nunca esperé sentir un afecto tan profundo por un ser tan diferente a mí. Pero las emociones no siguen la lógica ni las reglas sobre lo que se supone que es posible. La criatura se ha ganado mi amor a través de una década de cuidado y protección. Inquebrantables. Ha demostrado ser digna de confianza, amable y generosa sin medida. ¿Cómo podría no amar a algo que ha dado tanto para mantenernos vivos y prósperos? Mi nieta ama a Vic con el amor puro y sin complicaciones de una niña, aceptando a la criatura por completo, sin reservas ni dudas. Su amor es quizás lo más puro de toda esta historia, no contaminado por el escepticismo adulto, el miedo o la necesidad de explicación. Simplemente ama a Vic como me ama a mí, como familia, como alguien que siempre ha estado ahí y siempre estará. Mirando hacia atrás en estos 10 años, puedo ver cuánto hemos cambiado todos. He pasado de ser un hombre afligido y desesperado a alguien que ha encontrado paz y propósito en circunstancias improbables. Mi nieta ha pasado de ser un bebé que perdió a sus padres a una niña segura y feliz que sabe que es amada y protegida. ¿Y el pie grande? ¿Qué cambios ha experimentado? Creo que la criatura ha encontrado la familia que necesitaba. Ha llenado algún vacío en su propia existencia al cuidarnos. Le hemos dado propósito y conexión, cosas que todos los seres sensibles necesitan, independientemente de la especie. Al ayudarnos, el pie grande se ha ayudado a sí mismo, ha encontrado un significado en una existencia que pudo haber sido vacía y solitaria antes de que llegáramos a su vida. Hay una simbiosis en nuestra relación que va más allá de la simple ayuda mutua. Nos hemos vuelto necesarios para el bienestar del otro de maneras que son tanto psicológicas y emocionales como prácticas. He documentado nuestra historia tan completamente como he podido, sin saber si alguien leerá estas palabras más allá de mi nieta. Una parte de mí quiere que el mundo sepa sobre esto, que entienda que todavía hay misterios sin explicar y maravillas posibles. Otra parte de mí quiere mantenerlo en privado para siempre, para proteger al pie grande y preservar la sagrada intimidad de lo que hemos compartido. He decidido dejar esa elección a mi nieta. Cuando tenga la edad suficiente, cuando yo ya no esté, podrá decidir si comparte esta historia o la mantiene en secreto. Es su historia tanto como la mía. Su relación con Big es más profunda que la mía en muchos sentidos y se merece ser quien determine cómo se cuenta este relato o si se cuenta. Por ahora, estas palabras son solo para nosotros, un registro de algo extraordinario, un testimonio de los lazos imposibles que se formaron entre un anciano desesperado, un bebé huérfano y una criatura que no debería existir, pero existe. Mientras escribo estos pensamientos finales, el sol se está poniendo y puedo ver a mi nieta de pie en la ventana, esperando a Big, como hace cada tarde. El pie grande aparecerá pronto, puntual. Se saludarán con la mano, ella sonreirá y todo estará bien en nuestro mundo. Esta es nuestra normalidad. Esta es nuestra vida. Este es el milagro que se nos concedió. Mañana por la mañana habrá carne fresca de ciervo en el porche. Mañana por la tarde Big aparecerá de nuevo en la linde del bosque. Mañana y pasado mañana y al día siguiente, el patrón continuará hasta que yo ya no esté aquí para verlo. Pero incluso cuando me haya ido, confío en que el pie grande seguirá vigilando a mi nieta, seguirá protegiéndola y proveyéndola y siendo la presencia constante que necesita. El compromiso de la criatura va más allá de mí. Se extiende directamente a ella y no tengo ninguna duda de que esa relación perdurará mucho después de que yo haya fallecido. Ese conocimiento me da paz. Puedo enfrentar el final de mi vida sin miedo porque sé que mi nieta no estará sola, no estará desprotegida, no estará sin alguien que la cuide profundamente.
El pie grande estará allí, como siempre ha estado, fiel, fuerte y completamente dedicado a su bienestar. ¿Qué más podría pedir como abuelo que saber que mi nieta será cuidada por tal guardián? Ahora tengo 71 años y siento mi mortalidad más agudamente con cada mes que pasa. Pero he vivido para ver a mi nieta convertirse en una joven notable. He experimentado una década de lo imposible. He conocido maravillas que la mayoría de la gente ni siquiera sueña. He sido bendecido sin medida. Se me ha dado un segundo acto en mi vida que fue más rico, más extraño y más significativo de lo que podría haber imaginado. La tragedia que me trajo a mi nieta fue lo peor que le pasó a nuestra familia. Pero lo que surgió de esa tragedia, la vida que construimos juntos con nuestro guardián del bosque, ha sido hermoso, precioso y ha valido cada dificultad que soportamos. No cambiaría estos 10 años por nada, no cambiaría el camino que nos trajo aquí, a pesar de todo el dolor, el miedo y la incertidumbre. Aquí es donde debíamos estar. Esta es la vida que debíamos vivir, y esta criatura, este ser imposible y maravilloso, estaba destinada a ser parte de ella. Gracias, Big, por todo. Por la comida cuando teníamos hambre, por el calor cuando teníamos frío, por la protección cuando éramos vulnerables, por la compañía cuando estábamos solos, por la maravilla que trajiste a nuestras vidas ordinarias. Gracias por elegirnos, por quedarte con nosotros, por convertirte en nuestra familia. Honraremos tu regalo viviendo bien, guardando tu secreto, atesorando cada momento de esta conexión extraordinaria. Esta es nuestra historia, la mía, la de mi nieta y la de Big. Esta es nuestra verdad. Este es el milagro que nos salvó, nos cambió y nos hizo quienes somos hoy. Y todavía continúa día tras día, estación tras estación, año tras año, este lazo imposible y hermoso entre humanos y algo más allá de lo humano, prosperando en secreto en estas montañas, conocido solo por nosotros y ahora registrado en estas palabras para quien quiera que algún día las lea y quizá, solo quizá, crea. A menudo me encuentro pensando en la naturaleza de la creencia, la evidencia y lo que aceptamos como real. Antes de que el pie grande entrara en mi vida, me habría reído de cualquiera que afirmara tener una relación con tal criatura. Habría descartado su historia como un delirio, una invención o una identificación errónea de animales comunes. Habría estado seguro en mi escepticismo, convencido de que conocía los límites de lo posible. Qué equivocado habría estado. Y cuántas otras imposibilidades podrían existir que simplemente me niego a reconocer porque no encajan en mis ideas preconcebidas. El pie grande me ha enseñado humildad sobre lo que afirmo saber y apertura a experiencias que desafían mi comprensión de la realidad. Esa lección se extiende más allá de la criptozoología o los fenómenos inexplicables. Se aplica a todas las áreas de la vida en las que nos vemos tentados a descartar cosas simplemente porque parecen improbables o no coinciden con nuestros modelos actuales de cómo funciona el mundo. Cuánto nos perdemos por estar demasiado seguros, ser demasiado rígidos en nuestro pensamiento, demasiado rápidos para rechazar lo que no encaja perfectamente en nuestras categorías. Mi nieta crecerá con una relación diferente con la incertidumbre y la posibilidad de la que tiene la mayoría de la gente. Ha vivido la prueba de que lo imposible puede ser real, de que el mundo contiene profundidades y misterios que la ciencia aún no ha explicado. Ese conocimiento le servirá bien en muchos contextos, manteniendo su mente abierta y flexible, permitiéndole considerar opciones que otros podrían descartar de entrada. Pero también conlleva cargas. Siempre sabrá algo que no puede compartir libremente, siempre tendrá que navegar la brecha entre lo que sabe que es verdad y lo que otros creen que es posible. Es una posición difícil,
especialmente para una joven que intenta encajar con compañeros que no tienen un marco de referencia para su experiencia. He intentado prepararla para ese desafío, hablando con ella sobre cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio, sobre encontrar personas que tengan la mente lo suficientemente abierta como para escuchar verdades difíciles, incluso si no pueden entenderlas del todo. Lo maneja bien, mejor de lo que yo lo habría hecho a su edad. Ha aprendido a vivir con secretos y a proteger lo que es precioso de aquellos que lo explotarían o destruirían. Son lecciones duras para que las aprenda una niña, pero son necesarias en nuestras circunstancias. La alternativa sería exponer al pie grande a un mundo que no trataría a la criatura con el respeto y la delicadeza que merece. Y eso es inaceptable. El secreto debe guardarse, sin importar el coste personal, porque hay demasiado en juego como para arriesgarse a exponerlo. A lo largo de los años, me he preguntado ocasionalmente si hay otros como nosotros, otras familias o individuos que han formado lazos con pie grandes en áreas remotas. Las criaturas deben existir en más de un lugar, deben tener algún tipo de población, aunque sea pequeña y muy dispersa. Quizás hay otras historias como la nuestra desarrollándose en diferentes cordilleras, diferentes bosques, otros lugares aislados donde humanos y pie grandes han encontrado razones para conectar. Me gusta imaginar que en algún lugar hay otra persona mayor que se mantiene con vida gracias al cuidado de una criatura. Otro niño que crece bajo la protección de algo imposible. Si tales personas existen, estarían obligadas por la misma necesidad de secreto que nosotros, incapaces de compartir sus experiencias públicamente por temor a poner en peligro a sus guardianes. Seríamos una comunidad dispersa y silenciosa de personas que conocen una verdad que el resto del mundo no, cada uno de nosotros guardando nuestros secretos, cada uno de nosotros agradecido por nuestras relaciones imposibles. Hay algo a la vez solitario y reconfortante en ese pensamiento. Solitario porque no podemos conectar con otros que comparten nuestra experiencia, no podemos comparar notas o apoyarnos mutuamente en los desafíos que conllevan circunstancias tan inusuales. Pero reconfortante porque sugiere que no somos completamente únicos, que el vínculo que hemos formado es parte de un patrón más grande de conexión entre los humanos y estos seres misteriosos. Nunca sabré si existen otras personas como nosotros, pero elijo creer que sí. Hace que el universo se sienta menos vacío, menos frío, imaginar que estas conexiones están ocurriendo en múltiples lugares, que los pie grandes están ahí fuera, formando lazos con humanos que los necesitan, creando focos de relación imposible en los espacios salvajes del mundo. Mi salud continúa su lento declive, como es natural para alguien de mi edad. Tengo artritis que me hace doler las articulaciones, especialmente con el frío. Mi oído ya no es lo que era. Mi memoria a veces falla, perdiendo detalles que antes eran nítidos y claros. Pero sigo aquí, sigo funcional, sigo pudiendo cuidar de mi nieta con la ayuda del pie grande. He sobrevivido a muchos de mis contemporáneos, hombres que vivieron vidas más fáciles en el pueblo, con mejor acceso a la atención médica. Atribuyo mi longevidad a varios factores. La actividad física de mantener esta propiedad me ha mantenido más fuerte de lo que estaría sentado en una residencia de ancianos. El propósito de criar a mi nieta me ha dado una razón para seguir luchando cuando mi cuerpo quería rendirse. Y las provisiones del pie grande me han mantenido mejor alimentado de lo que podría haber logrado con mis limitados ingresos. La criatura ha alargado mi vida, dándome años que de otro modo no habría tenido, permitiéndome pasar más tiempo con mi nieta y verla crecer más hacia la independencia. Por ese regalo de tiempo estoy profundamente agradecido.
Mi nieta se vuelve más independiente cada año, asumiendo más responsabilidades, tomando más decisiones por sí misma. Ahora ayuda con casi todas las tareas del hogar. Cocina, limpia, gestiona nuestros suministros. Ha aprendido a leer el bosque como yo, a reconocer las señales de los cambios de tiempo, los movimientos de los animales, los cambios estacionales. Sabe qué plantas son medicinales y cuáles venenosas, qué animales evitar y cuáles son inofensivos. Se ha vuelto experta en la supervivencia en la naturaleza de maneras que la mayoría de los adultos nunca aprenden. Cuando llegue el momento en que yo ya no esté aquí, podrá mantener esta vida con la ayuda del pie grande. Ese conocimiento me permite enfrentar mi eventual muerte con menos ansiedad de la que podría sentir de otro modo. No estará indefensa, no estará perdida. Tendrá las habilidades para sobrevivir y el compañero para protegerla hasta que tenga la edad suficiente para decidir qué tipo de vida quiere construir para sí misma. Hemos hablado sobre lo que podría hacer cuando sea mayor, si se quedará en estas montañas o se aventurará en el mundo exterior. Está indecisa, como la mayoría de los niños, sobre su futuro lejano. Una parte de ella ama esta vida y no puede imaginar dejar las montañas o a Big. Otra parte siente curiosidad por el mundo de más allá, por las ciudades, las multitudes y todas las experiencias sobre las que ha leído pero que nunca ha vivido. Le he dicho que cualquiera de las dos opciones sería válida, que debe seguir a su corazón donde quiera que la lleve. Si elige quedarse aquí, seré feliz sabiendo que esta vida continúa. Si elige irse, seré feliz sabiendo que tuvo el valor de explorar más allá de lo que ha conocido. De cualquier manera, siempre tendrá el recuerdo de estos años, el conocimiento de lo que compartimos con el pie grande, la comprensión de que las cosas extraordinarias son posibles. Esa base le servirá independientemente del camino que tome. El propio pie grande parece no tener opinión sobre sus eventuales elecciones, al menos ninguna que haya comunicado. La criatura vive enteramente en el presente, centrada en las necesidades inmediatas y el cuidado diario, aparentemente no preocupada por futuros lejanos. Ese es quizás un enfoque más saludable que mi tendencia humana a preocuparme por cosas que aún no han sucedido y que puede que nunca sucedan. El pie grande simplemente aparece cada día y hace lo que hay que hacer, proveyendo y protegiendo sin angustia sobre si esas acciones serán siempre necesarias. Hay una simplicidad zen en el enfoque de la criatura que admiro, aunque me cueste emularla. He desarrollado ciertos rituales a medida que envejezco, formas de marcar el tiempo y honrar lo que tenemos. Cada año, en el aniversario de la noche en que el pie grande apareció por primera vez, preparo una comida especial y dejo la mitad en el porche como ofrenda de agradecimiento. Cada año, en el cumpleaños de mi nieta, me aseguro de pasar tiempo contándole historias sobre sus padres, manteniendo vivo su recuerdo para ella. Cada año, en el aniversario de la muerte de mi hija, me permito un día para llorar plenamente, para sentir la pérdida por completo, antes de volver a la tarea de vivir. Estos rituales dan estructura al tiempo, crean hitos que me ayudan a recordar y honrar lo que ha sido mientras continúo avanzando. Mi nieta ha desarrollado sus propios rituales con Big, ceremonias privadas de las que no formo parte, pero que sé que son importantes para ella. A veces le deja dibujos a la criatura, representaciones artísticas de su relación, del bosque o de cosas que ha imaginado. A veces se sienta en la linde del bosque y le habla a Big en tonos demasiado bajos para que yo los oiga, compartiendo pensamientos o sentimientos que son solo suyos. A veces baila en el jardín cuando sabe que el pie grande la está mirando, moviéndose en patrones que parecen tener un significado, aunque yo no entienda cuál es.
Estas son sus formas de mantener y profundizar su vínculo con la criatura, y respeto esa privacidad aunque sienta curiosidad por lo que pasa entre ellos. Su relación no es algo que yo pueda entender o controlar por completo. Es suya, única para ellos, y me sobrevivirá muchos años. Así es como debe ser. Soy el vínculo entre mi nieta y el Pie Grande, pero no soy el fundamento de su conexión. Tienen su propio lazo, construido a lo largo de años de interacción, basado en la confianza y el afecto que existen independientemente de mí. Cuando me haya ido, continuarán sin mí, y esa continuación es exactamente lo que espero. La idea de mi muerte ya no me asusta como antes. He vivido una vida plena, he visto a mi nieta crecer de un bebé a una joven capaz. He experimentado maravillas que la mayoría de la gente nunca conoce. Cuando llegue mi hora, la enfrentaré con gratitud por lo que se me dio en lugar de arrepentimiento por lo que pierdo. El Pie Grande me ha enseñado que la muerte es simplemente parte del ciclo, otra estación en el ritmo interminable de la naturaleza. La criatura me ha mostrado esta lección a través de los animales que caza y las plantas que recolecta, a través de las muertes naturales que ocurren en el bosque que nos rodea. Todo muere finalmente. Lo que importa es cómo vivimos en el tiempo que tenemos. Si usamos ese tiempo para crear conexión y significado, o lo desperdiciamos en miedo y negación. He elegido vivir plenamente, abrazar las circunstancias imposibles que se me dieron, construir algo hermoso a partir de la tragedia y la desesperación. Eso es suficiente, es más que suficiente. Al concluir este relato, quiero enfatizar una última verdad. El Pie Grande es real. Esta historia no es ficción, ni fantasía, ni el delirio de una mente atormentada por el duelo. La criatura existe, ha existido en estas montañas desde quién sabe cuándo, y ha formado una relación genuina con mi nieta y conmigo. He tocado el pelaje de su brazo, he visto la inteligencia en sus ojos. He recibido sus regalos y he sido testigo de sus acciones durante más de una década de interacción diaria. El Pie Grande es tan real como las propias montañas, tan real como los árboles, los arroyos y el viento. El hecho de que la ciencia no haya reconocido su existencia no lo hace menos real. El hecho de que la mayoría de la gente no crea en él no hace que nuestra experiencia sea menos válida. Sabemos lo que sabemos, hemos vivido lo que hemos vivido. Y esa verdad se mantiene independientemente de si alguien más la cree. Para mi nieta, cuando leas esto dentro de muchos años, quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti y lo agradecido que estoy de haber formado parte de tu vida. Me diste un propósito cuando no tenía ninguno, esperanza cuando estaba desesperado, alegría en circunstancias que deberían haber sido solo dolorosas. Eres lo mejor de mi vida y verte crecer ha sido mi mayor privilegio. Cuídate y cuida de Big, que te quiere de formas que trascienden las especies y la lógica. Honra el regalo que se nos dio viviendo plenamente y tratando a todos los seres, humanos y de otro tipo, con amabilidad y respeto. Y recuerda siempre que lo imposible es posible, que los milagros pueden ocurrir, que la ayuda puede venir de las fuentes más inesperadas si estamos abiertos a recibirla. Tu abuelo, que te quiso más de lo que las palabras pueden expresar.